El día de hoy vamos a hablar sobre la justicia transicional en Brasil. Este video estará dividido entonces en tres secciones. La primera será la relacionada con los antecedentes a la iniciación del proceso y la dictadura que inicia desde 1964 y que va hasta 1985 con la elección del primer presidente elegido civilmente. Seguido entonces, la segunda etapa estará comprendida por la justicia transicional, la conformación de la Comisión de la Verdad y la contradicción de la ley de amnistía que la acompaña. Y la tercera parte, entonces, será la relacionada con el avance económico de Brasil tras la dictadura. Pero primero haremos una referencia de Brasil. Brasil es un país muy joven. Fue descubierto en 1500 por el navegante portugués Pedro Álvares Cabral y fue un dominio de Portugal hasta 1822, cuando se independizó. La abolición de la esclavitud ocurrió en 1888 y la Primera República fue establecida 2 años más tarde. Este es el quinto país más poblado del mundo con 2,8% de la población mundial. En términos de organización política, Brasil es una federación compuesta por la Unión Federal de 26 estados, un distrito federal y 5.507 municipalidades. El sistema de gobierno es presidencial, organizado a nivel federal, estadual y municipal. Brasil está en la porción centro-oriental de América del Sur y tiene fronteras con 9 países: Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam, y con el departamento francés de Guyana, que no tiene fronteras con Ecuador y Chile. Brasil es la 10ª economía más grande del mundo. Tiene una economía altamente diversificada con amplias variaciones en los niveles de desarrollo, teniendo los sectores industriales más avanzados de Latinoamérica. Las industrias incluyen autos, acero y petroquímica, hasta computadoras, aviones y bienes durables. Las principales industrias manufactureras producen textiles, calzados, productos, acero, vehículos a motor, barcos y maquinarias. Las industrias más grandes están concentradas en el sur y en el sudeste. El noreste es tradicionalmente la parte más pobre de Brasil, pero está comenzando a atraer nuevas inversiones, debido a que tiene una vasta riqueza mineral, incluyendo hierro, cuarzo, cromo, manganeso, diamantes industriales, piedras preciosas, oro, níquel, aluminio, uranio y platino. Los recursos naturales también incluyen petróleo y energía hidroeléctrica. La mayor parte de la energía de Brasil es hidroeléctrica y posee un extenso potencial en este no aprovechado, particularmente en la cuenca del Amazonas. Después de esta referencia de Brasil, podemos iniciar a hablar sobre la dictadura militar contra el comunismo. A comienzos de 1964, recordemos que el mundo se movía dentro del conflicto de la Guerra Fría. En Brasil, los partidos de izquierda, así como los sindicatos, estaban presionando al gobierno para que hicieran lo que se denominaban como reformas de base. Estas consistían básicamente en que se redistribuyeran los ingresos del país, así como también se realizaran unas reformas agrarias que requerían la expropiación de tierras a gran escala con el fin de encaminar al Estado al comunismo. En ese entonces, el presidente de Brasil, João Goulart, según el pensamiento de los militares, se estaba dejando influenciar por estos grupos, a pesar de que él también hacía parte de los poderosos dueños de grandes extensiones de tierras. Los militares estaban interesados en que esto no pasara debido a que los altos mandos militares hacían parte del grupo de terratenientes que poseían bajo su mando grandes extensiones de tierras, y las expropiaciones traerían consigo la pérdida de poder a estos en cuya base estaban las extensiones de tierras. Y es entonces esta inclinación del presidente la que lleva que el 1 de abril de 1964, en una operación planificada, las Fuerzas Armadas tomaran el poder del Estado brasileño. La noche de ese día, los grupos armados se reunieron y empezaron a movilizarse a Río de Janeiro, con el fin de quitar el poder a quien en su mandato estaba el país, logrando en una sola noche tomar y someter al país, hecho conocido ahora como el golpe de Estado del 64. Después de tomar el mando, el gobierno militar decretó un acto institucional que omitió a la Constitución, desmantelando el aparato del Estado, eliminando los cargos que coayudaban al gobierno anterior y persiguiendo de lleno a los supuestos comunistas, hecho con el que se dio inicio a la dictadura que culminaría hasta el año 1985. Este fue un régimen guiado por la denominada Doctrina de la Seguridad Nacional, pronunciada bajo sucesivos actos institucionales que prevalecían sobre la Constitución en Brasil y decretos leyes que disfrazaban las represiones sin precedentes. Durante el desarrollo de la dictadura se presentaron 5 mandatos de gobierno a cargo de militares, dentro de los cuales estuvieron Humberto Castelo, Arthur da Costa Silva, Emílio Medici, Ernesto Geisel y João Figueiredo.
La fase más aguda de la dictadura se produjo en lo que se conoce como los años de plomo, que se desarrollaron bajo el gobierno del general Emilio Medici. Este gobierno estuvo comprendido en la etapa de 1969 hasta 1974. Apoyados en el lema Seguridad y Desarrollo, dejó al descubierto la etapa más cruel de la dictadura, donde se vieron los más atroces casos de tortura, represión de libertades políticas, violencia y secuestro. Se desarrolló un aparato de órganos de seguridad con poder autónomo tal que gracias a estos se dieron miles de arrestos políticos, convirtiendo además de la tortura y el asesinato como una rutina. Cerca de 434 personas fueron víctimas de los delitos atroces cometidos durante la dictadura y miles de personas desaparecidas aún no se sabe su paradero. Miles de mujeres fueron víctimas de violencia sexual. Los presos políticos eran llevados a las cárceles donde eran torturados hasta que estos confesaran que eran de la oposición. Muchas de las personas que eran llevadas presas a las cárceles no resistían a los interrogatorios y tras la tortura morían. Y entonces así continuó la dictadura, y es hasta 1973, con el poder a cargo de Ernesto Geisel, que el régimen empieza a ofrecer los primeros signos de distensión. Pero entonces, gracias al mandato de 6 años de João Figueiredo, se consolida la apertura del régimen dictatorial y hay una mayor libertad de prensa. Y finalmente, en 1985, la elección de Tancredo Neves marca el final del periodo autoritario. Ahora bien, después de hablar de lo que fue la dictadura en Brasil, procederemos a hablar de la Ley de la Amnistía y la Comisión de la Verdad que conforman el proceso de justicia transicional en este país. Bueno, después del régimen, con ánimos de frenar la represión y revertir el curso de la dictadura, se reintegró la legislación el habeas corpus, que había sido sacado de la legislación. También se eliminó la censura de los medios de acción, se abolieron las penas de muerte, de destierro, de prisión perpetua y entre otras, pero la situación desde la vista de la justicia transicional más importante fue la creación de esta ley de amnistía. Esta ley de amnistía pretendía conceder el beneficio de la amnistía a ambos lados de la confrontación, es decir, tanto a los agentes del Estado como a los militantes de los movimientos de resistencia llamados los subversivos, con el objetivo de que se manejara las partes de la misma manera. De este modo entonces, lo que pretendía la ley era básicamente que se perdonaran todos los delitos políticos y delitos conexos a este que hubieran pasado durante el periodo entre el 2 de septiembre del 61 y el 15 de agosto del 79, o que estuvieran relacionados con delitos electorales también, a quienes se les hubieran suspendido derechos políticos, a los servidores de la administración que hubieran sido desvinculados del poder público y pues a todos los subversivos. Así como también entonces en esta ley básicamente se entendía que los delitos conexos eran todos aquellos que estuvieran relacionados con delitos políticos o que hubieran sido practicados con motivaciones políticas, exceptuando, claro, a todos aquellos que ya hubieran sido condenados por dichos delitos. Esta ley, más que una ley con motivación expresa, se dio debido a la necesidad de la redemocratización del país. Era necesario rescatar a todos los presos políticos producto de la dictadura, regresar a exiliados, establecer empleos a los despedidos por la persecución política, y fue de cierta manera pues un paso importante para la liberación de Brasil durante la dictadura que ya llevaba casi 2 décadas. Desde el punto de vista jurídico se presentan contradicciones que hasta el día de hoy son cuestionadas. El foco del debate radica porque los delitos conexos pronunciados por la ley abarcaban muchos delitos, podían ser homicidios, secuestros, torturas, que se hubieran dado con motivación política y entonces iban a ser condonados. Gracias a esta ley, el país pudo terminar con la dictadura. Seguido a la creación de la ley de la amnistía, se creó la Comisión sobre Muertos y Desaparecidos Políticos. Y gracias a las desgarradoras revelaciones que en estas comisiones aparecen, se crea mediante la Ley 12.528 de 2011 la Comisión Nacional de la Verdad. Esta ley tenía como objetivo estratégico promover la investigación y la aclaración pública de las graves violaciones a derechos humanos en el periodo de 1946 a 1948, con el fin de hacer efectivo el derecho a la memoria y a la verdad histórica y contribuir a la reconciliación nacional.
La aprobación de la ley no fue algo sencillo, debido a la problemática que giraba en torno a esto. Sin embargo, la ley se abrió camino al Congreso gracias a que la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, así como también el Ministerio de Defensa y la hoy presidenta Dilma Rousseff, quien fue guerrillera en ese tiempo, apoyaron la ley. Bajo esta ley, entonces, los militares se incomodaron debido a que solo buscaba la investigación a estos. Sin embargo, en los textos finales de la ley nunca se especificó la investigación de solo militares, sino que distinguía entre civiles y entre militares. Solo planteaba la búsqueda de la verdad de todos los hechos atroces durante la tan mencionada dictadura, no una responsabilidad. Además del apoyo de estas entidades y personas, también la Comisión de la Verdad estuvo integrada por todos los partidos políticos, con el fin de que se pudieran dejar atrás todas las diferencias y se lograra esclarecer de manera completa todos los hechos ocurridos durante la etapa de la opresión, con una serie de objetivos encaminados a resolver todos los vacíos fácticos para completar la memoria del Estado brasileño. Después de la creación y el desarrollo de esta comisión, que es muy actual y en este momento aún sigue buscando la verdad, en la última década los cambios económicos en Brasil han sido significativos, con mejoras en los indicadores económicos y sociales. El escenario internacional favorable previo a la crisis permitió reforzar los fundamentos económicos. El aumento de las reservas internacionales han superado la deuda externa, posicionando al sector público como acreedor de moneda extranjera, lo que confiere grados adicionales de libertad política y macroeconómica a Brasil. Este crecimiento es fruto también de políticas de inclusión social que disminuyeron exponencialmente los niveles de pobreza y el paso de más de 40 millones de ciudadanos a la condición de clase media, debido a que los indicadores del mercado de trabajo aumentaron, produciendo reducción de desempleos y aumentando el mercado de consumo interno con la absorción doméstica. Es declarar que el crecimiento exponencial de Brasil se dio tras el gobierno de Lula da Silva, el primer presidente de Brasil del pueblo. Lula, en su primer mandato, recibía el país tras una crisis, la crisis de 1999, debido a que la economía había decaído, el desempleo aumentado y las políticas no eran suficientes. Su trabajo fue a través de políticas de inclusión tales que el mundo fue testigo de su crecimiento, pasando de ser un país en crisis a considerarse actualmente como una potencia mundial. Es tal el crecimiento de este país que ha sido sede mundial de fútbol, de los Juegos Olímpicos y otros tantos eventos de talla internacional. A la luz del proceso de justicia transicional, que obedece a los tres elementos de justicia, verdad y garantías de no repetición, en Brasil no se cumplieron, debido a que no se puede establecer la justicia, debido a que aún sigue en vigencia la ley de amnistía. El segundo punto relacionado a la verdad, hasta el año 2011, con la creación de la nueva ley, se empezó a crear para aclarar todas las situaciones que frente a este tema tuvieran vacíos. Y frente a las garantías de no repetición, a pesar de que la justicia transicional funcionó de otra manera, la dictadura no continuó. Entonces, para Brasil, el proceso de justicia transicional se podría decir que sí funcionó. En la medida en que después de la dictadura y tras el proceso de la ley de amnistía y hoy la Comisión de la Verdad, Brasil ha tenido unos avances y unos desarrollos económicos exponenciales.